UNAM tenemos 13 opciones de titulación. No hay excusa para decir que no te has titulado. Somos la única escuela en Ciudad Universitaria que también te ofrece la posibilidad de titularte con opción de idioma a través del dominio de la lengua de señas mexicana. Carlos Slim y la Fundación Telmex Telcel, que es la iniciativa privada, logramos la vinculación con el gobierno de la Ciudad de México y con Deporte UNAM. Para que no se lleven una desilusión, nunca vas a encontrar vacantes o espacios en los que la vacante diga tal cual trabajo social. ¿Qué es realmente el trabajo social? No, no es solo ayudar a los pobres ni dar despensas. Es una disciplina que interviene en la raíz de los problemas sociales. Violencia, adicciones, desigualdad, abandono. El trabajador social no es solo un espectador, es un agente de cambio. Y en un país como México, eso no es un cliché, es una necesidad urgente. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué entonces no es una de las carreras más populares? ¿Qué la hace tan poderosa pero tan invisibilizada? ¿Por qué quienes estudian trabajo social son de los más comprometidos, pero de los menos reconocidos? Hoy estamos con un estudiante del UNAM, que es conferencista en México, Colombia y eventos de talla mundial. Jairo cree en un trabajo social transmoderno, con raíces comunitarias y horizontales. Hoy nos va a compartir lo que nadie te dice cuando eliges trabajo social y lo que descubres cuando decides quedarte. Jairo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Excelente, Jairo. Cuéntanos, ¿por qué elegiste estudiar trabajo social? Tiene una historia bastante interesante, ¿no? Cuando uno se encuentra en el bachillerato, está en una edad en la que, pues, en el marco de los 17, 18 años, tienes que decidir el rumbo que va a marcar tu futuro, ¿no? Entonces, en ese momento, a mí me interesaba demasiado ciencias sociales en general. Me gustaba muchísimo la historia, me apasionaba la sociología en específico, ¿no? Todo lo que es la teoría social, pero también el trabajo de campo, y entonces veo que existe algo que se llama antropología social, y dije, lo mío es algo de las ciencias sociales, que no lo sé, pero va a ser algo de, empiezo a investigar entre la sociología, entre la antropología social, y veo que tienen como esta dicotomía, ¿no? En una que es un poquito más rigurosa en términos metodológicos, más objetiva, más positivista, más cuantitativa, y la otra más comprensiva, más cualitativa, que quiere como comprender los fenómenos sociales. Y dije, es que yo quiero como que ambas. Hasta tiempo después conozco de trabajo social, comienzo a leer los planes de estudio de diversas universidades y veo que integra lo mejor no solo de la sociología y de la antropología, sino de todas las ciencias sociales y de otras ciencias, y que tiene como que este balance entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Pero que tiene una fuerte carga en el trabajo de campo y en el acompañamiento con las personas, con los seres humanos. Entonces ahí dije, yo soy de ahí, yo quiero hacer esto. El currículum que tiene en particular este plan de estudios es súper, súper completo, lo vamos a analizar más adelante. Parte también de las dudas que tiene la audiencia respecto a esta carrera es, ¿cuál sería la diferencia entre trabajo social y psicología? Entendiendo que ambas se basan en personas, en ayudar a los demás, pero ¿cuál sería la diferencia entre estas dos carreras? La diferencia radica en el objeto de estudio, mientras que la psicología estudia procesos internos, o sea, no hay que olvidar que psique viene de alma y que en la ciencia contemporánea se entiende como estos procesos mentales internos, subjetivos de los individuos, los grupos o incluso de las interacciones sociales, ¿no? Que trabaja la psicología organizacional y la psicología social. Ahí es su campo de acción y su objeto de estudio. En cambio, el trabajo social, su objeto de estudio es un debate que tenemos actualmente, pero al menos el consenso que existe en América Latina, porque son diferentes perspectivas, que su objeto de estudio es el diseño o la búsqueda del cambio social en las problemáticas sociales. ¿Y quiénes viven problemáticas sociales? Pues personas, grupos, comunidades, regiones, hay crisis globales. Entonces ahí el campo de acción, a diferencia de la psicología, pues interpela el aspecto de las relaciones humanas y no se queda en el aspecto introspectivo. Esa es la diferencia. Entonces es una carrera mucho más holística en ese sentido y también por lo que he visto está mucho más estructurada, orientada en
poder hacer un impacto o incidir, por ejemplo, en las políticas públicas que tienen pues los países o ciertos sectores. Entonces, si tuvieras que definir un perfil de ingreso para esta carrera, ¿para quién consideras que sea? ¿Para a lo mejor alguien que le gusta la política, pero el derecho, pero la antropología? ¿O cuáles crees que sean las características que debe tener una persona que va a ingresar a esta carrera? Una de las características primordiales debe de ser la sensibilidad a los problemas sociales de cualquier tipo. También debe de tener una perspectiva crítica, ¿no? Una perspectiva crítica del papel del Estado, o sea, sí un interés en la política, pero la política entendida como este ejercicio por el poder y por lo tanto ser una persona crítica de el papel que ocupa el Estado en la sociedad, el papel que cumplen las políticas públicas, las leyes, los reglamentos, las normas, que a diferencia del derecho, tiene otra función social, ¿no? Entonces, creo que esa es una característica importante y algo que se tiene que mencionar es que debes de tener un interés por la lectura. Sí o sí, es una licenciatura en la que se lee bastante desde tu primer semestre hasta el final, porque tiene una relación teórica práctica, o sea, lees la teoría, pero esa teoría la debes de llevar a la reflexión y luego a la práctica. Llevas práctica, esa práctica la reflexionas y la piensas en términos teórico-conceptuales. Entonces, esta es otra característica, también un interés por los derechos humanos, por la justicia social y también un interés por vincularte con movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y es algo como que un cliché, pero debes de ser una persona con un interés social, no sociable, sino social. ¿Y qué se entiende por social? Este interés por relacionarme con el otro, con ese aquel que es diferente a mí por distintas razones, pero tener una cercanía con ese otro, sean niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas migrantes, personas con algún tipo de discapacidad, etc. Esa parte es fundamental para poder entender esa carrera, el diferenciar las personas y las diferentes características, categorías, tanto que tenemos de forma interna como que por características sociales o que el medio o la sociedad nos ha impuesto y nos pone como en ciertas casillas. Hablando un poco acerca de las diferentes universidades o los diferentes currículums que tenemos para formar a los trabajadores sociales, hay más de 9 universidades en México que tienen esta carrera. ¿Por qué elegir la UNAM? ¿Por qué elegiste la UNAM en su momento? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué alguien elegiría la UNAM para estudiar trabajo social? A mí me toca ser la segunda generación que tiene el plan de estudios 2019, ¿no? El plan de estudios anterior, del 1996, era un plan más enfocado como a una función social del trabajo social en la implementación meramente como de programas y proyectos sociales. Y el plan 2019, que es el que yo curso, integra ya también otras aristas de los debates contemporáneos de las ciencias sociales y en particular del trabajo social. Y entonces tiene enfoques metodológicos muy innovadores en investigación social, tanto quali, quanti, métodos mixtos. Tiene un enfoque en perspectiva de género desde el primer semestre, que es un problema pues a nivel nacional y global, el tema de la violencia de género y también una perspectiva de derechos humanos que atraviesa completamente el plan de estudios en todas las asignaturas y que también para terminar tiene una perspectiva no solo de implementador de políticas sociales a las y los trabajadores sociales, sino que te da las herramientas y te muestra un abanico de posibilidades amplio para que tú puedas diseñar, implementar, evaluar y monitorear planes nacionales de desarrollo, proyectos sociales, políticas sociales en específico e incluso presentar iniciativas de reforma, hacer asesoría legislativa, asesoría parlamentaria, que son áreas como que históricamente se han enfocado los abogados, los economistas y que nos abre un panorama más amplio porque pues todo lo social
está en todas las áreas de la vida humana. Entonces ahí es en donde entra el trabajo social. Y creo que es súper interesante que más personas con un perfil mucho más social, mucho más enfocado a las personas, empiecen a hacer este tipo de impactos y que incidan en las políticas públicas, porque al final justo si solo abogados se dedican a legislar acerca de medicina, acerca de cómo repartir los programas sociales, pues justo vamos a tener un sesgo. Pero si te parece, Jairo, vamos a compartir el plan de estudios que justo como lo comentaste es uno de los más holísticos. Además, les recomiendo visitar la página web de la UNAM porque cada una de las materias viene todo el material que se requiere para cada una de estas materias, incluso como las lecturas sugeridas. Entonces, yo solo vi como 5 o 6 materias, Jairo, y tenía por lo menos 15, 20 libros de consulta para cada una de las materias. Entonces, puedo ver por qué dices justo que necesitas tener un amor por la lectura para poder cursar esta carrera. Pero bueno, ¿cuáles han sido las que más te han gustado, las que más trabajo te han costado y las que son el núcleo de la carrera? Y este plan de estudios de la UNAM en trabajo social tiene como que cuatro áreas de conocimiento, ¿no? Tiene el área medular, que se conoce como metodología del trabajo social, que son todas estas materias en las que ves la historia del trabajo social, qué es el trabajo social desde distintas perspectivas, porque como te decía, y es una ventaja no existe un consenso, y yo lo veo como una ventaja de que no existe un consenso de qué es trabajo social, sino que el trabajo social se construye en el día a día, ¿no? A diferencia de otras ciencias en las que existe una definición, aquí no, esta definición la vas construyendo. Incluso yo por ahí tengo, o estoy terminando mi propia definición de qué entiendo por trabajo social, ¿no? Que es la asignatura de construcción histórica del trabajo social. Después, en segundo, metodología de trabajo social comunitario. En la carrera vas de lo general hacia lo particular, ¿no? En tercero, ves metodología de trabajo social con grupos, toda esta relación intersubjetiva que surge en las relaciones sociales y la dinámica por la competencia, el liderazgo, entre otras cuestiones en la interacción en espacios de convivencia cotidiana. Y luego en cuarto semestre ves metodología de trabajo social con casos, donde ves esta relación de elementos que aquí se vinculan mucho con la psicología social y el psicoanálisis, de esta relación interna e introspectiva que repercute en la vida cotidiana de las personas y cómo desde el Estado se implementan políticas que interfieren o intervienen en la vida de las personas y que en cierta manera eh, nos definen como seres humanos, ¿no? Y ese es como que el área medular del trabajo social, pero hay otras áreas como política social, problemas y necesidades sociales, donde ves todo lo que es la política pública, el Estado, derecho, cuestiones de economía, etcétera, que es una parte importante. Cualquier estudiante de ciencias sociales necesita tener o salir con un andamiaje teórico, conceptual, metodológico, para salir al campo laboral y poder diseñar desde una política pública y saber construir indicadores, ¿no? Indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores demográficos. Entonces ves estas materias de contexto nacional contemporáneo, qué ha pasado en México y en el mundo para saber quiénes somos hoy como sociedad. Análisis del Estado mexicano, protección social a las familias, qué hace el derecho familiar por la legislación en términos de las distintas figuras familiares que existen en el país, planeación social, política pública y social, etcétera. Y después hay un área que es teoría social, que es todas estas herramientas de la ciencia social que le dan el sustento teórico a la acción del trabajo social. Entonces ahí vemos todo lo que es teoría social uno 2 y 3, teoría económica, psicología social, población, región y medio ambiente, etcétera. Y la última parte son todos estos aspectos de los procesos y actores sociales o los sujetos sociales, que vemos asignaturas como cultura, identidad y vida cotidiana, género, organización y promoción social,
diagnóstico para la intervención social, que son estas asignaturas que te dan una perspectiva más cualitativa o comprensiva, interpretativa, para poder entender por qué surgen movimientos sociales, organizaciones sociales que luchan en muchas ocasiones en contra del Estado para superar obstáculos de la vida relacional. Entonces, es un plan de estudios bastante completo. A pesar de que es completo, pues ahí yo tengo también mis críticas, pero es bastante completo. Lo interesante es que a partir de cuarto semestre, si vemos hasta abajo, llevas lo que es la práctica comunitaria. Entonces, a partir de cuarto, llevas asignaturas teóricas y luego la práctica. Entonces, es un ejercicio bastante interesante de cuarto a noveno, porque mientras estudias lo teórico, estás en una comunidad, un año. Luego, sexto y séptimo, estás en una región durante un año completo. Y luego, octavo y noveno, estás en una institución. Entonces, aquí también vas de lo general a lo particular, en una comunidad para conocer las problemáticas que se vinculan con la política pública, distintos procesos comunitarios de organización, promoción social. Después en séptimo, sexto y séptimo en una región para comprender cómo la legislación social que impera en cierto territorio o en un marco delimitado por el Estado, existen problemáticas que el Estado no ve o no integra a la agenda pública y cómo los actores sociales a través de iniciativas sociales, de organizaciones de la sociedad civil, pueden incidir en el cambio social. Y finalmente, octavo y noveno, estás dentro de una institución, que es como que el gran reto que tenemos, ¿no? Para comprender cómo se trabaja en una institución y cómo desde una institución puedes generar cambios sociales que beneficien a las personas y que protejan los derechos sociales, económicos, culturales. Y a partir de este sexto semestre hasta el noveno, pues llevas asignaturas optativas para que te vayas perfilando al área adecuada que tú, por tu interés profesional, intereses personales tengas. En específico, pues tenemos cuatro áreas. Una es la de salud, que es como el área histórica que se tiene mayor reconocimiento en trabajo social en México. Después tenemos el área de desarrollo social y humano, que somos las personas que nos interesamos más por el tema de las políticas públicas, el tema de la pobreza, la desigualdad social, crear estrategias de desarrollo social o de bienestar social o de buen vivir para generar procesos de cambio en territorios o incluso en el país. El otra área es el de violencia y género, que es un área emergente. Actualmente, pues México vive una crisis de violencia, de desaparición forzada de personas. Entonces, es un área que el trabajo social ha podido incidir en el acompañamiento, no solo del peritaje social, que es otra área emergente, sino de estudiar la violencia desde distintos marcos teóricos para abonar a su solución. El último área es el de atención a grupos prioritarios. Esos grupos prioritarios son las personas catalogadas desde la política pública como personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes, y entonces se diseñan estrategias para acompañarles siendo una atención meramente focalizada y promover también la integración de pueblos y barrios originarios en el desarrollo social de México. Ok, muchísimas gracias. Creo que estuvo muy completo, Jairo. Y una de las preguntas que también tiene la audiencia respecto a este plan de estudios es una carrera entonces, pues de tiempo completo, no te permite trabajar y estudiar. Ese número de materias, sí llevan más de 12 materias en un semestre. ¿Cómo es esa parte de la carga académica? De primero a tercer semestre llevas 7 asignaturas, que son todas las que se ven aquí en la pantalla, ¿no? De primero a tercero llevas todas esas. Sí, de primero a tercero es una carga teórica fuerte. También hay una carga práctica en términos de estadística, investigación social cualitativa y cuantitativa. Entonces,
Creo que los 3 primeros semestres sí necesitas darle o destinarle el tiempo completo de tus estudios a la licenciatura. A partir de cuarto se reduce la carga teórica y solo llevas 4 asignaturas teóricas y la práctica, porque la práctica vale por 3. O sea, la carga en créditos es muy fuerte. Vas lo que es martes, jueves y sábados a una comunidad durante un año. Entonces ahí desarrollas una investigación, un diagnóstico, diseñas un proyecto y lo evalúas y lo sistematizas durante un año. Entonces, por eso se reduce la carga teórica. A partir de quinto, llevas tus 4 asignaturas teóricas, tu práctica y eliges una asignatura optativa, que son las últimas que aparecen abajo, que puede ser TICS en trabajo social, salud mental, análisis inferencial o familias diversas. Entonces, desde el quinto semestre tú ya te empiezas a perfilar. Si te gusta más el área de la violencia y la inseguridad, pues te vas por salud mental. Si te interesa más el tema de la política, el desarrollo social y humano, te vas por análisis inferencial. Y si te interesa el tema de las personas prioritarias, por familias diversas. Entonces, desde quinto ya tienes como que ahí te vas perfilando, ¿no? Posteriormente, en sexto se repite lo mismo. Tienes tus 4 asignaturas teóricas, que es política pública y social, procuración y administración de justicia, evaluación de programas y proyectos sociales y la práctica regional. Durante un año, igual, investigas, diagnosticas, evalúas y sistematizas y eliges una optativa, que es construcción de redes sociales de apoyo, psicología del desarrollo humano, análisis cualitativo y peritaje en trabajo social. Entonces, igual ahí, dependiendo del área a la que te quieras enfocar. A partir de séptimo, ya llevas 3 asignaturas teóricas, tu práctica, y eliges una optativa, que es política pública en salud, género y violencias, política pública de desarrollo social y política pública a grupos de atención prioritaria. Y ya a partir de octavo semestre se vuelve un ejercicio más interesante, porque solo llevas 2 asignaturas teóricas, una práctica en la institución y eliges una optativa, que es promoción y educación para la intervención en salud, violencia e inseguridad pública, pobreza y desigualdad social o México, nación multicultural y lenguas indígenas. Y en noveno, que es el último semestre de la carrera, solo llevas 2 asignaturas teóricas, tu práctica, y debes de elegir 3 asignaturas optativas. Estas últimas 3 optativas son las que finalmente te van a dar ese panorama más amplio de ofertas laborales para que te puedas insertar al mercado de trabajo. Entonces, está la de estrategias de intervención en salud, diversidad de identidad de género, mediación en trabajo social, estrategia de intervención en violencias, construcción de ciudadanía y sociedad civil, sustentabilidad, estrategias de intervención para el desarrollo social, con personas migrantes, repatriadas y refugiadas, que es un tema ahorita bastante emergente en México y en el mundo, el de grupos de atención prioritaria y personas con discapacidad. Entonces, en noveno se sufre ese ejercicio interesante, que son 2 teóricas, su práctica y 3 optativas. Que puedan ir generando su propia perspectiva del trabajo social. Y creo que esta carrera justo fomenta mucho el pensamiento crítico, como bien lo decías. También comentaste que te gustaría o tú tienes una propuesta de lo que mejorarías respecto al plan de estudios, entonces te le mueves, te le quitas desde tu perspectiva. Hay una asignatura que se llama Democracia y Participación Ciudadana, y tan solo por el objetivo de la materia, que es como conocer los marcos teóricos de qué es la democracia, definir conceptualmente qué es la participación ciudadana. En la asignatura se te pide crear una estrategia para fomentar la participación ciudadana con algún grupo de población, ¿no? Y ves teorías de movimientos sociales, ves las posturas políticas, sociológicas, etcétera. Entonces creo que es importante también considerar o retomar
una parte medular que son los movimientos sociales, ¿no? No podemos hablar de democracia o de participación social o participación ciudadana cuando un actor relevante en la historia, no solo en México, sino en el mundo, han sido los movimientos sociales. Tan solo, por ejemplo, ahorita hay un movimiento muy fuerte en Reforma, en el Zócalo. Entonces, no podemos perder de vista a esos actores sociales que contribuyen a la mejora y al cambio social, que es nuestro fin último en la disciplina de trabajo social. Entonces, creo que ese sería un punto importante. Y también la asignatura que se llama Cambio Social es una asignatura pues, relativamente joven, somos la segunda generación que estudia esta perspectiva. Y a diferencia de la ciencia política y de la administración pública, en trabajo social se está apenas en pañales en términos teóricos de qué es el cambio social, ¿no? O sea, la ciencia política tiene muy bien claro qué entienden por cambio social, pero en el trabajo social estamos como que en los primeros pasos, no teóricos, sino conceptuales apenas, para ir construyendo una posible teoría del cambio social y que esa teoría pueda acompañar todas las acciones que desplegamos en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso yo le modificaría y lo que se conoce como práctica regional, pues creo que el nombre está equivocado porque región en términos de la geografía, pues abarca un territorio extenso que tiene semejanzas no solo culturales y sociales, sino económicas. Incluso la región viene de la economía, ¿no? Entonces, creo que habría que replantear y debatir ese nombre y tal vez, no sé, ponerle otro nombre, pero creo que regional está equivocado. Sí, sobre todo México en términos de regiones, pues muchas veces es norte, centro y sur, ¿no? Cuando, como tú lo comentas, hay muchas más demarcaciones, tanto si lo quieres ver por el lado económico, por el lado de clima, por el lado social, incluso hasta por, no sé, qué equipos de fútbol, de voleibol, de béisbol, de lo que tú quieras, hay muchas demarcaciones de territorios. Y eso también me regresa un poco al punto de, a pesar de que no es una disciplina nueva el trabajo social, pero sí la perspectiva o la unificación de qué es el trabajo social es relativamente pues nuevo o el consenso se está actualizando. Y eso también ocasiona que para los estudiantes que quieren ingresar, no requieran de tantos puntos, o al menos con estadísticas del año pasado, de los estudiantes que demandaron el ingreso a la carrera, aproximadamente el 78% del alumnado pudo ingresar. Entonces también es una carrera que tiene esas bondades para las personas que así lo quieran decidir. Entonces, Jairo, me gustaría que nos platicaras un poquito de los errores o mitos que tiene esta carrera, que los estudiantes, las estudiantes pueden llegar a cometer y que una vez que tú que ya estás estudiando la carrera, dices, no, sabes que eso sí era un error o eso es un mito respecto al trabajo social. Está rodeada de muchos mitos, ¿no? Y de estigmas. Entonces, el principal es que te tiene que gustar ayudar a las personas. Entonces, eso es falso, porque la acción de ayudar, que es una acción humana en términos metafísicos, lo realizamos todas las personas que así lo desean, por convicción. Y en la licenciatura no se te enseña a ayudar, sino a desplegar desde la ciencia, con rigurosidad metodológica, una acción. Entonces, no, si te gusta ayudar a las personas, muy bien, pero no tiene que ser un motivo para estudiar esta carrera. El segundo mito es que no vemos matemáticas. Grave error, eso es falso. En segundo semestre vas a llevar estadística y ves estadística, probabilidad, análisis inferencial, regresiones, etcétera. Entonces sí vas a ver matemáticas y también en segundo llevas investigación cuantitativa. Entonces vas a estar sacando promedios, modas, varianzas, varias cuestiones, gráficos, estadísticas. Entonces vas a ver matemáticas sí o sí. Y en el resto de la carrera, en distintas asignaturas, vas a estar viendo matemáticas constantemente. Ahorita yo estoy en octavo, yo llevo la clase de pobreza y desigualdad social y estoy construyendo indicadores
para la medición de la pobreza en México. Entonces, eso requiere de matemáticas, ecuaciones, entonces, claro que ves matemáticas toda la carrera. Y otro mito puede ser que es 100% práctica y que no vas a leer. Y pues es totalmente falso, lees mucho. Recuerdo que en segundo semestre, en la clase de metodología de trabajo social comunitario, se lee a la semana dos libros a la semana, solo en una asignatura y los lees completos. Entonces, lleva 7 asignaturas y tan solo de una leía 2 libros a la semana. No estoy contando las otras asignaturas, pero es una asignatura que te lleva mucho a la reflexión, a la crítica, al debate. Entonces, tienes que estar actualizado en lo que está pasando en las noticias, en el periódico, qué está pasando en tu calle, en tu colonia, en los debates hay un nuevo método de investigación, hay una nueva teoría sociológica que está diciendo esto, entonces tienes que estar en constante renovación y actualización, entonces de que lees vas a leer mucho. Y el último mito es que es una carrera para mujeres. Es algo falso. Mayoritariamente, y las estadísticas así lo muestran, es una carrera estudiada mayoritariamente por mujeres, eso es totalmente cierto, pero eso no quiere decir que no la puedan estudiar hombres. Vemos muchos hombres en la universidad, somos minoría, y eso nos ha llevado como profesión y disciplina a que se estigmatice a la profesión y que también se sufra una violencia económica porque la mayoría de quien la ejerce son mujeres. Entonces, en México todavía hay desigualdades en cuestiones de género y esto ha llevado a que se perciba un salario menor al de otras disciplinas como la pedagogía o la psicología por el hecho de que la mayoría son mujeres. Entonces, esto sí es una realidad que existe una subordinación por cuestiones de género y que ha afectado el ejercicio del gremio por en cuestiones económicas, ¿no? Y creo que justo esta parte de estigmatizar o encasillar al trabajador social viene de toda esta parte de los hospitales o de ciertos sectores donde hay una oficinita de trabajo social, donde pasas y pues básicamente te hacen un estudio socioeconómico y bueno, tú vas a pagar la mitad, ¿no? Tú vas a pagar un cuarto de lo que tiene que ser. Cuando ahorita estamos aprendiendo que justo es mucho más amplia, mucho más completa, a lo mejor en el pasado o en un principio existía como ese concepto de es una oficina donde van a determinar tu condición socioeconómica y a lo mejor de ahí va un poco, pues, cómo fue surgiendo esta estigmatización de la profesión. Pero me da mucho gusto que vamos a tener esta plática, Jairo, para que vean que es mucho más amplia y que de verdad necesitamos más trabajadores sociales, no solo en México, yo creo que en Latinoamérica y en todo el mundo. Una de las dudas también que tiene la audiencia es esta parte de las prácticas profesionales. Ya nos comentaste que primero vamos con una comunidad, luego en una región y luego a una institución. Esto ya incluye tus prácticas profesionales. Aparte tienes que hacer tus prácticas profesionales. ¿Cómo funciona esta parte en tu carrera y en la UNAM? En la UNAM particularmente es una práctica escolar, no es profesional. Cuarto y quinto semestre estás en comunidad. En esta práctica el propósito es integrar toda la teoría sociológica clásica, todo lo que es el funcionalismo, el marxismo, a procesos de organización y promoción social para el desarrollo de una comunidad. Aplicas la estadística, la investigación quali y quanti. Después en la práctica regional, que es sexto y séptimo, se busca, además de lo anterior, integrar la noción de la política pública y hacer lo que es la gestión con instituciones públicas, privadas y sociales. Por ejemplo, en mi práctica regional logramos una gestión con la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex Telcel, que es la iniciativa privada. Logramos la vinculación con el gobierno de la Ciudad de México y con la UNAM, con Deporte UNAM.
Entonces, estos tres actores es importante reconocerlos y no casarnos únicamente con el gobierno, sino reconocer que hay otros organismos que coadyuvan al desarrollo social. Y finalmente, en la institución, que es octavo y noveno, se busca reconocer que la institución tiene procesos, si bien instituidos, también hay procesos instituyentes que acompañan los procesos de salud, de enfermedad de las personas, educativos, de gestión, de organización, de desarrollo social, pero los tres momentos son práctica escolar, que se busca poner en práctica lo que viste en el aula. Nosotros no tenemos una práctica profesional. Terminas noveno ya con tu total de créditos y después inicias tu proceso de titulación. Entonces, al menos en la UNAM no tenemos el ejercicio de la práctica profesional. Y ahora que mencionas la parte de titulación, justo me metí a ver la página y vi que hay más de 10 opciones de titulación. Vi que es por promedio, pero también por los créditos cursados, pero también por proyecto. Entonces, cuéntanos esta parte de las diferentes modalidades de titulación que tiene tu carrera. Sí, nosotros en la UNAM tenemos 13 opciones de titulación. Somos de las escuelas y facultades con más opciones en toda la universidad y responde al hecho de que el país demanda, por el tema de de las necesidades sociales, mayor cantidad de profesionales en trabajo social, no solo de carácter técnico, que son los que normalmente vemos en instituciones de salud y de educación, desempeñando funciones técnicas, que son muy necesarias y se respeta lo que hacen, ¿no? Pero el país demanda procesos más reflexivos, más complejos, que acompañen toda esta problemática social. Entonces, la universidad ha aprobado 13 opciones de titulación. Entonces, hay desde la tesis tradicional, que todo el mundo le teme, hasta el taller de investigación, por excelencia académica, por diplomado, por actividad de apoyo a la docencia. Está una que es titulación por servicio social, un seminario de actualización, actividad de investigación, que es publicar en una revista indexada nacional o internacional, estudios de posgrado, ya sea en la especialización o en la maestría. Entonces, todas estas opciones lo que buscan es poder generar mayor número de egresados de calidad que tengan un proceso reflexivo de su desempeño profesional. Entonces, afortunadamente hay 13 opciones, así que no hay como que no hay excusa para decir que no te has titulado. Sí, aparte, vi que justo uno de los requisitos de graduación es, bueno, el dominio de una lengua extranjera, digas inglés, francés, en fin, ¿no? Alguno de los lenguas extranjeras, pero también el dominio de alguna lengua indígena. Eso me pareció muy, muy interesante y muy rico que en este tipo de carreras sociales, pues nos vayamos justo a los orígenes de los problemas, ¿no? Que básicamente es la comunicación. Puedes elegir tú la lengua indígena que quieras mientras esté dentro de las autorizadas, lo aprendes dentro de la misma, dentro del mismo centro de lenguas en la UNAM. ¿Cómo es esta parte? Ya sea que le estudies en estudios antropológicos aquí mismo en la universidad, o el curso que ofrece la Escuela Nacional de Trabajo Social en Náhuatl. Para este curso lo estudias durante un año, el nivel básico e intermedio. Debes de dominar, hablarlo, entenderlo, conversarlo, y lo puedes someter ante el jurado para que puedas iniciar tu proceso de titulación. Entonces hay desde inglés, francés, italiano, chino mandarín, portugués, árabe, hasta náhuatl. Entonces son bastantes opciones y somos la única escuela en Ciudad Universitaria que también te ofrece la posibilidad de titularte con opción de idioma a través del dominio de la lengua de señas mexicana. Entonces, estas opciones responden a la necesidad que tiene el país de atender a población de pueblos originarios, ¿no? Que muchas veces acuden ante un ministerio público y no existe una persona que los pueda atender porque se habla solo el español, ¿no?
y también a los procesos que se trabajan en el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, y que se atiende a población que utiliza la lengua de señas mexicana, entonces se requiere de personal altamente calificado que pueda atender a esta población. Y entonces si hablamos de inclusión, más allá de agregarle terminaciones a las palabras, es necesario crear mecanismos y estrategias que garanticen una verdadera inclusión de todas las personas, ¿no? Entonces, por eso toda esa opción de idiomas. La verdad, Jairo, me están dando muchas ganas de estudiar trabajo social. Eh, Ahora que hablamos ya de la parte académica, vamos a pasarnos a la parte profesional. ¿Cuáles son las posibles salidas laborales que puede tener un egresado o egresada de esta carrera? ¿Dónde puede trabajar un egresado de trabajo social? Para que no se lleven una desilusión, es que nunca vas a encontrar vacantes o espacios en los que la vacante diga tal cual trabajo social. Sí hay espacios así en instituciones de salud, de educación, instituciones jurídicas, pero actualmente, como la problemática social está complejizada y tiene muchas aristas desde las cuales se tiene que abordar, entonces, las ofertas laborales actualmente son más genéricas o más generales. Entonces, muchas veces se busca por ejemplo, en instituciones que investigan el tema de la pobreza, que es como que un área que yo estoy muy enfocado, el tema de la pobreza, nunca vas a ver que solicitan a un trabajador social, sino ves, se solicita analista de datos en ciencias sociales. Entonces tú, con los conocimientos que adquiriste en la carrera en análisis de datos, en análisis con Python, entonces tú puedes postularte y demostrar que eres competente para estudiar el tema de la pobreza desde esa institución, ¿no? Pero bueno, hay áreas emergentes como el peritaje social, que lo puedes ejercer tanto de manera pública como de manera independiente. Es muy bien pagado actualmente porque requiere un conocimiento muy especializado en el tema de la legislación, en temas de investigación cuantitativa, en el tema de pruebas periciales, y que no es lo mismo un perito en psicología, un perito en derecho, que un perito en trabajo social, ¿no? El tema de la visita domiciliaria actualmente es muy bien remunerado porque a diferencia de otros, del abogado o del criminólogo, el trabajador social cuando realiza una visita domiciliaria está observando y comprendiendo otras cuestiones que el criminólogo no va a observar ni va a entrevistar. Otra área bastante interesante es el acompañamiento y la mediación en procesos de violencia comunitaria. Ahorita México vive procesos bastante complejos de desaparición de personas, de algunos conflictos entre comunidades, conflictos interétnicos, procesos de migración en la frontera, la repatriación de migrantes, etcétera. Y entonces en esos espacios se requiere personas especialistas que puedan crear redes sociales de apoyo emergentes o provisionales, y esos son los trabajadores sociales. Pero repito, nunca vas a encontrar que digan se solicita un trabajador social. Hay muchos profesores que he tenido en la licenciatura que ejercen de manera independiente, desde agencias privadas en las que diseñan programas de desarrollo social y los ofertan a gobiernos locales, a las alcaldías de la Ciudad de México, crean estrategias en contra de la violencia escolar, en contra del bullying, en contra de la discriminación. Hay bastantes agencias privadas que las trabajan personas de trabajo social que diseñan estrategias en contra de la violencia que sufren las mujeres. Entonces, es un tema que puedes trabajar desde distintos espacios, solo es necesario que te especialices y no te desilusiones si nunca ves una vacante que diga solicito trabajadora social, porque va a ser muy difícil que la encuentres. Y creo que es un gran consejo, Jairo, esa parte de no limitarnos a que pongan la etiqueta de nuestra profesión o de nuestra carrera, porque
justo los trabajos y a dónde va el mercado laboral hoy en día es hacia la hiperespecialización o hacia ser un generalista, que tú construyas desde cero algo nuevo. Entonces, creo que ese es un gran consejo, el más bien que la audiencia sepa a dónde quiere ir, qué tipo de habilidades necesita para llegar a ese punto. Y bueno, tu carrera es un gran ejemplo en este sentido. Algo que también me gustaría conocer acerca de tu carrera, Jairo, es, en México hay muchos retos, pero ¿cuáles crees que son los retos que tiene el trabajo social en México hoy 2025? Es el tema de la migración, específicamente la movilidad humana, ¿no? O sea, todos estos problemas fronterizos en los que intervienen cuestiones, sí, jurídicas, normativas, de la política internacional, pero que atraviesan la vida de las personas. Entonces, ¿cómo garantizas el cumplimiento de los derechos humanos de personas en movilidad cuando hay un país como Estados Unidos en el que se ha implementado una estrategia bastante violenta, agresiva, en contra de los de América Latina, ¿no? Entonces creo que un problema que veo todos los días es el tema de la movilidad humana. Otro tema, sin duda alguna, es el de la violencia. Y algunos profesionales del trabajo social se han volteado a otros espacios porque dicen, no, es que ese tema es muy peligroso. El tema del narcotráfico, no, es que es peligroso trabajar esos temas y no. O sea, así comenzaron quienes fueron pioneros en el tema de la violencia de género, el feminicidio, que hoy está muy bien posicionado. Y entonces voltemos a ver el tema del narcotráfico, veamos el tema de la violencia, todo ese tema de los homicidios, la desaparición de personas, porque es un tema que requiere, no solo que necesita, sino que la sociedad exige soluciones. Y si el Estado no las está garantizando, la ciencia y la academia necesita estar al servicio de las personas. Otro tema, sin duda alguna, es la pobreza. La pobreza es un tema que creemos que nunca vamos a salir de este círculo vicioso en nuestro país y en la región de América Latina, pero si no lo abordamos más allá de la visión economicista, hay que entender que la pobreza es un círculo mucho más amplio que solo el ingreso económico. Entonces requiere de un trabajo multi e interdisciplinario y ahí entra la trabajadora social para que en colaboración con otros especialistas contribuya a disminuirla y por qué no pensar en algún momento erradicarla a través de una verdadera política de bienestar, un estado fortalecido que implemente estrategias para garantizar el bienestar de la mayoría de la población, ¿no? Creo que esa es una clave importante, Jairo, esa parte de las definiciones. Hay una frase que justo refiere a que los límites del lenguaje o de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y en ese sentido, esas tres problemáticas que tú mencionaste se me hacen cruciales para nuestro país. Y una persona como tú que entiende tanto la parte cual como la parte cuantitativa, pues justo puede ayudar a difundir mucho más fácil por qué la pobreza no es nada más un ingreso y ya, porque si fuera así, simplemente como en algunos gobiernos han hecho, pues se mueve la línea de pobreza. Ahora, pobreza es ganar menos de X cantidad, ¿no? Y ya con eso ya saqué a muchas personas de la pobreza. Entonces, el hecho de que profesionistas aprendan esa parte cuanti y cualitativa es muy importante para poder dar solución a estos problemas. Como tú dices, ¿por qué no pensar en erradicarlos? Otra de las preguntas que me gustaría hacerte, Jairo, para ir cerrando es, la inteligencia artificial tiene aplicaciones en prácticamente cualquier carrera, pero me resulta interesante saber cuáles son las aplicaciones para el trabajo social. ¿Es analizar muchos datos y sacar conclusiones de manera más rápida o es pensar en conectar ideas que de otra manera no hubiéramos podido? ¿Cuáles crees que son y cuáles aplicaciones has visto de la inteligencia artificial para tu carrera? Una de las principales es poder crear es una red de relaciones o sea, cuando realizamos procesos de investigación aplicada en casos, nos permite o nos facilita en términos de tiempo
poder crear una red de relaciones entre los sujetos sociales, ¿no? Algo que tal vez de manera artesanal nos llevaría, no sé, unos 2 días. La inteligencia artificial te lo puede hacer en 30 minutos. Y eso facilita muchos procesos en los que en instituciones de salud depende la vida de una persona que estén en alguna terapia intensiva, en algún proceso que requiere un ingreso a urgencias, una operación neurológica de neurocirugía. Y entonces el trabajador social puede, a través de la inteligencia artificial, facilitar este proceso y salvarle la vida a la persona en términos de que ingrese a la institución. Esa es una de las grandes bondades, pero también puede facilitar procesos de cuando realizamos investigación académica, la construcción del estado del arte. Esto no implica que no vayas a leer todos los autores o toda esta bibliografía, sino que nos da un panorama de aquellos elementos que tal vez uno no esté contemplando por alguna carencia teórica o disciplinar, pero que estás obligado a después tú realizarlo, ¿no? Como tú dices, creo que la labor de un profesionista, sea la carrera que sea, es verificar esa información y sobre todo saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no, pues denle el título a justo a estas plataformas de inteligencia artificial. Jairo, ha sido un verdadero placer platicar contigo. Para ir cerrando esta entrevista, voy a pasar a la sección de preguntas rápidas. Algo de tu carrera que si el mundo supiera sería un mejor lugar. Que buscamos el cambio social, ¿Cuál es tu definición de éxito? constancia, Tu definición de fracaso. postergar. Si tu carrera fuera una canción, ¿qué canción sería? Sería Solo le pido a Dios, de Mercedes Sosa. Muy bien. Y finalmente, Jairo, si la audiencia tiene alguna duda, pregunta, algún proyecto que quieras compartir con la audiencia de si en un futuro, el foro es tuyo. Último, agradecer esta oportunidad, que si hay personas que estén interesadas en el mundo del trabajo social, en lo que hacemos, en estudiarla, o también, ¿por qué no?, a los empleadores que estén buscando personas, que sus empresas, sus organizaciones, personas que se adapten a cualquier contexto y que requieran el trabajo multidisciplinario especializado en diversos temas, pues que nos volteen a ver, ¿no? Y también una exhortación a las compañeras y a los compañeros, a los profesores, de que abramos nuestro panorama, nuestra visión de qué es lo que podemos hacer allá afuera. No todo está dado en términos de que vayamos a encontrar una oferta de trabajo que nos nombren como profesión, sino que requerimos, actualmente el mundo del trabajo así lo exige, y debemos irnos adaptando a una especialización, a estudios que estén enfocados a poder dialogar con otras disciplinas, incluso con otras ciencias con las que no compartimos el conocimiento, como las ciencias de la salud, las humanidades, las artes. Hay bastantes estrategias de trabajo social que se han implementado desde el circo, desde la danza, desde la pintura, porque así lo exige ese problema social, ¿no? Entonces creo que es importante entablar diálogos a partir de lo diferente y encontrar puntos de unión que nos permitan pues facilitar procesos de cambio social, ¿no? Y finalmente, pues hacer una invitación a que nos conozcan, quiénes somos, qué hacemos y por qué decimos lo que decimos. Si hay personas que quieren profundizar un poquito más de qué es el trabajo social, pues hay una obra pionera que se llama Diagnóstico Social, de Mary Richmond, en el que es muy vieja esta obra, pero que en términos generales nos dice qué es, quiénes somos y qué hacemos. Y es un bonito trabajo científico que sustenta pues las bases teóricas y metodológicas de nuestra disciplina, ¿no? Y pues nada, agradecer este espacio y gracias por todo. No, al contrario, Jairo, muchas gracias a ti.
La verdad es que ha sido una gozada de verdad descubrir esta carrera. Te digo, ya se me antojó estudiar otra carrera a mí. Agradecerte por tu tiempo y desearte mucho éxito en este semestre y en el que sigue, porque definitivamente México necesita más profesionistas como tú. Sin más, despedirme de la audiencia, recordarles que es importante que tomen una decisión informada, que ustedes elijan su carrera, porque si no, alguien más lo va a hacer por ustedes.